Informe Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. En Argentina, el gobierno de Javier Milei enfrentó su primera huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo, sindicato de corte peronista. En España, el Partido Socialista Obrero Español y sus aliados en el Congreso incluyeron el terrorismo en el proyecto de ley de amnistía. La Organización del Tratado del Atlántico Norte ha puesto en marcha una de sus mayores maniobras militares en décadas. Esta acción envía un claro mensaje sobre la capacidad y determinación de la OTAN para preservar la seguridad y estabilidad en la región. El régimen de Corea del Norte elevó las tensiones en el Pacífico al llevar a cabo ensayos de una nueva generación de misiles de crucero estratégicos. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues en Argentina la Confederación General del Trabajo de corte peronista convocó la primera huelga general en 5 años. Este sindicato protestó contra las reformas del gobierno liderado por Javier Milei, que busca salir de la severa crisis económica agudizada por las administraciones kirchneristas. Argentina se vio inmersa en una huelga general, la primera en 5 años, convocada por la Confederación General del Trabajo en protesta contra las reformas y el ajuste del gobierno liderado por Javier Milei. Este sindicato de corte peronista se resiste a los cambios necesarios propuestos por el presidente argentino. Este fue el inicio de una ya esperada oposición fuerte a los cambios estructurales que requiere Argentina para salir de la severa crisis económica recrudecida durante el peronismo y el kirchnerismo. Las reformas que propone el gobierno de Javier Milei buscan reducir los costos laborales para recuperar el empleo, fomentar la inversión en el sector formal y reducir el déficit fiscal. Milei también ha reducido subsidios de energía y transporte y presentado un proyecto de ley al Congreso para privatizar empresas estatales. Esta iniciativa y el decreto están actualmente en revisión por el Congreso. En un país donde más del 40% de la población vive en la pobreza y con una inflación anual del 211%, la huelga y las protestas representan un momento crítico en la historia política y económica reciente de Argentina, ya que se oponen a cambios en un sistema que mantiene un deterioro económico constante. En Argentina, el vocero presidencial Manuel Adorni declaró que el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo tuvo una baja convocatoria debido a que solo el 0,19% de trabajadores se sumaron a esta huelga. Escuchemos sus declaraciones. Agradecemos a los millones de argentinos que han confiado, que siguen confiando en nosotros y que no han adherido a este paro, que ha representado solo al 0,19% de los trabajadores. Y bueno, entendemos por supuesto que este paro tuvo más carácter político que efectivamente algo que haya surgido de los propios trabajadores. Evidentemente, una minoría todavía no logra metabolizar el resultado de la elección y, bueno, en estas peleas con cuestiones que, por supuesto, no son de la Argentina que queremos, esto de andar proponer tirar ministros al riachuelo o demonizar a empresarios, que en definitiva son los que aportan valor y dan trabajo, pero por supuesto que también entendemos que estas cuestiones son meramente temas de espasmos de una casta sindical que está claramente en retirada. El PSOE y sus aliados en el Congreso español han tomado una medida altamente controvertida al modificar el proyecto de ley de amnistía para incluir el delito de terrorismo. Este cambio, apoyado por partidos como ERC y Bildu, amenaza la integridad del sistema judicial en España. El Partido Socialista Obrero Español y sus aliados políticos en el Congreso de España han acordado incluir el delito de terrorismo en el proyecto de ley de amnistía a través de una enmienda transaccional, excluyendo únicamente los casos de violaciones graves de derechos humanos que involucren tortura y muerte.
La decisión, respaldada por partidos como Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Junts per Catalunya y Podemos, aliados del presidente Pedro Sánchez, plantea preocupaciones sobre su impacto en casos específicos. La enmienda tendría un impacto significativo en la situación legal de 12 activistas de los comités de defensa de la República de Cataluña y 10 encausados por disturbios supuestamente promovidos por Tsunami Democratic en respuesta al juicio del proceso independentista catalán. Entre los beneficiarios estarían los líderes separatistas Carles Puigdemont y Marta Rovira, ambos investigados en la Audiencia Nacional. El cambio en el proyecto de ley se produjo después de que el PSOE aceptara retocar el texto relacionado con el delito de terrorismo. Sin embargo, esta decisión contradice las advertencias de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, que señalan que el texto legal invade competencias de los tribunales, lesionando la seguridad jurídica y la igualdad. Además, el acuerdo generó cuestionamientos dentro del propio PSOE y del Partido Popular, con líderes expresando su desacuerdo con la intervención en la Constitución a favor del independentismo para asegurar apoyo a la investidura de Sánchez. Estas controversias plantean un escenario político y legal complejo, suscitando preocupaciones sobre la integridad del sistema judicial y la equidad en el tratamiento de casos de terrorismo en España. Y en España, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, criticó fuertemente al gobierno del socialista Pedro Sánchez por haber incluido los delitos de terrorismo en la ley de amnistía. Además, solicitó una sesión extraordinaria para que el presidente del gobierno comparezca ante el Pleno del Congreso para explicar sus pactos con los independentistas catalanes. Mi grupo considera que el presidente del gobierno debe comparecer para explicar los pactos que ha alcanzado con un prófugo de la justicia. El último, ayer. Supongo que ustedes también. La verdad existe e importa, y a nadie interesa más conocerla que a los diputados de esta Cámara, a todos. También a los socios del gobierno, e incluso a los diputados socialistas, si alguna conciencia les queda. El señor Sánchez ha dicho que la verdad es la realidad. Querrá sustituir a Fernando Savater como el primer filósofo español, ahora que lo han echado del país. Pero sí concedámoselo, la verdad es la realidad. El presidente y su partido son desde el 9 de noviembre cómplices de sediciosos. Y desde ayer, cómplices de terroristas. He dicho bien cómplices, de quienes promovieron la quiebra de la ley y los afectos en Cataluña, y de los que utilizaron las barricadas, la gasolina, la violencia, el terror. Estos dos documentos les perseguirán siempre. El primero sella una transacción corrupta. Yo te borro los delitos a cambio de que tú me mantengas en el poder. No existe un solo precedente, ni uno solo, de una doble autoamnistía de esta naturaleza. El segundo hunde al PSOE en un abismo jurídico y moral. Es una enmienda técnica, ha dicho el señor Bolaños, con el cuajo que le caracteriza. Borrar delitos terroristas, un tecnicismo. Y añadió, ojo, solo aquellos que no suponen una violación grave de los derechos humanos, es decir, solo las violaciones light. ¿Y quién dice que una violación es grave o light? El gobierno. Desde ayer hay dos tipos de terrorismo, el que viola los derechos humanos y el que te garantiza 7 votos para seguir en la Moncloa. El señor Sánchez debe explicar esta aberración en sede parlamentaria. Debe explicársela a los ciudadanos que sufrieron el salvaje asalto al Prat y las noches de fuego y violencia en Barcelona, y sobre todo a los policías heridos. Yo visité a uno de ellos en el hospital. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reconoció que el inicio de su gobierno ha tenido momentos difíciles, especialmente marcado por la ola de violencia provocada por el crimen organizado y el narcotráfico. Si bien Noboa destacó que ya se observan datos alentadores, subrayó que el comienzo de su mandato, inicialmente enfocado en la generación de empleo, se vio afectado por el conflicto armado interno, decretado el pasado 9 de enero. No obstante, el mandatario resaltó que las muertes violentas han disminuido significativamente en 3 semanas, pasando de 38 homicidios diarios a 3. Enfrentando la amenaza de narcoterroristas con un gran poder militar y un mercado de más de 60.000 millones de dólares anuales, Noboa defendió los cambios en la cúpula militar y policial, que aumentaron la percepción pública positiva del gobierno. La lucha contra el narcotráfico en Ecuador ha resultado en la detención de delincuentes y en la incautación de significativas cantidades de droga. Es importante recordar que la violencia y el crimen organizado llevaron al país sudamericano a ser uno de los más violentos en la región. Durante el año 2023 se registraron 45 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Bien, nos vamos a una pequeña pausa, volvemos enseguida con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de vuelta para contarles que la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha puesto en marcha sus mayores maniobras militares en décadas, denominada Steadfast Defender 24. Este ejercicio está diseñado para simular la respuesta de la OTAN a un posible ataque de un rival como Rusia. En un anuncio que marca un hito en la historia reciente, la OTAN ha puesto en marcha su mayor maniobra militar en décadas, denominada Steadfast Defender 24. El despliegue comenzó con la partida del navío militar estadounidense USS Gunston Hall desde Norfolk, Virginia, marcando el primer movimiento táctico de estas impresionantes maniobras que se extenderán hasta mayo. Con la participación de alrededor de 90.000 soldados de la Alianza Transatlántica, los ejercicios buscan demostrar la capacidad de la OTAN para llevar a cabo operaciones complejas multidominio durante varios meses y en diversas condiciones, abarcando desde el Alto Norte hasta Europa Central y Oriental. Diseñadas para simular la respuesta de la alianza a un posible ataque de un rival, como Rusia, estas maniobras cobran una importancia estratégica en el contexto de las crecientes tensiones internacionales desde la invasión rusa a Ucrania en febrero del 2022. La OTAN ha estado reforzando la seguridad en su flanco oriental, en el mayor fortalecimiento desde la Guerra Fría, como medida preventiva ante posibles amenazas. El alcance de las maniobras es impresionante, con la participación de unos 50 buques de guerra, 80 aviones y más de 1.100 vehículos de combate. Los ejercicios no solo abarcarán áreas localizadas, sino que se extenderán desde América del Norte hasta el flanco oriental de la OTAN, cerca de la frontera rusa. Estas maniobras son las más grandes desde el ejercicio Reforger de 1988, que tuvo lugar en las postrimerías de la Guerra Fría. El general estadounidense Christopher Cavoli, jefe del Comando de la OTAN para Europa, destacó la participación de los 31 países de la alianza, así como de Suecia, que aspira a adherirse a ella. En un contexto geopolítico tenso, estas maniobras envían un claro mensaje sobre la capacidad y determinación de la OTAN para preservar la seguridad y estabilidad en la región, demostrando su compromiso con la defensa colectiva de sus miembros ante posibles amenazas. El primer ministro húngaro Viktor Orbán le comunicó al secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg a través de la red social X su continuo respaldo a la adhesión de Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Con la reciente aprobación de Turquía, Hungría es el único miembro de la OTAN que aún debe ratificar la entrada de Suecia. Orbán había justificado la demora con la negativa de los diputados del partido oficialista Fidesz a aprobar la incorporación de Suecia. En los últimos meses, el primer ministro de Hungría indicó que su país no sería el último en ratificar la entrada de Suecia a la alianza, algo que al final ha sucedido. Es importante recordar que Suecia y Finlandia abandonaron su histórica neutralidad y solicitaron unirse a la OTAN después de la invasión rusa a Ucrania en 2022. Aunque Turquía y Hungría aprobaron la adhesión de Finlandia, la de Suecia estuvo bloqueada hasta ahora. Orbán, conocido por su cercanía al líder ruso Vladimir Putin, es el único miembro de la Unión Europea en la OTAN que se opone al envío de armas a Ucrania. En medio de los intensos combates en la zona occidental de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el ejército de Israel llevó a cabo acciones selectivas y precisas contra instalaciones militares del grupo terrorista Hamas. En un comunicado, las fuerzas de defensa de Israel informaron que mediante el uso de francotiradores lograron eliminar a decenas de terroristas y desmantelar su infraestructura y armamento en la zona. Adicionalmente, fuerzas aéreas atacaron a otros 10 terroristas armados. Las imágenes publicadas por el ejército muestran la efectividad de los ataques, con un helicóptero destruyendo un edificio donde hombres armados disparaban contra las tropas israelíes.
Estas acciones se suman al reciente éxito de Israel en Gaza, donde el miércoles logró abatir a 100 miembros de Hamás en Yan Yunis, en respuesta a la pérdida de 21 miembros del ejército israelí que fueron asesinados por Hamás. Recordemos que la operación del ejército israelí busca neutralizar la capacidad de Hamás ante la amenaza que representa el grupo terrorista para toda la población israelí, especialmente tras el ataque perpetrado el 7 de octubre en Israel, que dejó a 1.200 personas asesinadas y más de 200 secuestradas. El régimen de Corea del Norte elevó las tensiones en el Pacífico al llevar a cabo ensayos de una nueva generación de misiles de crucero estratégicos. Las pruebas coincidieron con el lanzamiento de varios misiles de crucero por parte del ejército surcoreano. Kim Jong-un afirmó que estos misiles son parte de una supuesta actualización de su sistema de armas. En un acto que aumenta la tensión en la región del Pacífico, la dictadura absolutista de Corea del Norte llevó a cabo ensayos de una nueva generación de misiles de crucero estratégicos, según informó la agencia de prensa estatal norcoreana este jueves. Aunque el informe de KCNA no especifica el número de misiles probados, coincide con el anuncio del ejército surcoreano sobre el lanzamiento de varios misiles de crucero hacia el oeste de la península coreana. El régimen de Kim Jong-un afirma que se trata de una nueva generación de misiles de crucero estratégico y sostiene que estas pruebas son parte de la constante actualización de su sistema de armas. Este lanzamiento representa la primera vez que Corea del Norte prueba misiles de crucero desde septiembre del 2023, cuando probó 2 proyectiles estratégicos de largo alcance en la misma zona. A diferencia de los misiles balísticos, las pruebas de misiles de crucero no están prohibidas por las sanciones de la ONU contra Corea del Norte. Este reciente lanzamiento coincide con un simulacro de infiltración de fuerzas especiales de 10 días en la costa este de Corea del Sur, que se llevó a cabo debido a las graves situaciones de seguridad con el norte, según la Marina surcoreana. La península coreana experimenta un periodo de alta tensión tras la rescisión del acuerdo intercoreano de 2018, destinado a reducir la presencia militar y los ejercicios en áreas fronterizas. El ejército surcoreano ha anunciado su intención de reanudar los disparos de artillería y los ejercicios en la frontera en respuesta a estas provocaciones. Estados Unidos, Corea del Sur y Japón han intensificado sus ejercicios militares conjuntos, ajustando estrategias de disuasión alrededor de los activos estadounidenses con capacidad nuclear. Desde 2021, Pyongyang ha realizado múltiples pruebas de vuelo de misiles de crucero de largo alcance, alegando su capacidad nuclear. La situación regional permanece tensa mientras los actores involucrados ajustan sus estrategias ante el último episodio de provocación norcoreana. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.